Hola, primero vamos a hablar sobre los 3 datos importantes sobre la geografía del lugar en donde surge el jazz, que es Nueva Orleans, Luisiana. Nueva Orleans está ubicado en el sureste de Luisiana, cerca del delta del río Mississippi, lo que lo convierte en un importante centro portuario y comercial desde su fundación en 1718. Esta ubicación estratégica facilitó la interacción cultural entre diversas comunidades, incluidas las poblaciones indígenas, africanas, francesas, españolas y criollas, contribuyendo a la diversidad cultural que influyó en el desarrollo del jazz. El segundo punto es la topografía de Nueva Orleans es única, ya que gran parte de la ciudad se encuentra por debajo del nivel del mar, protegida por diques y rodeada de pantanos y humedales. Este entorno influyó en la forma en que se desarrolló la ciudad y su cultura, incluida la música. Los sonidos de la naturaleza, como el canto de las aves y el susurro de los vientos, se incorpora a la música, añadiendo una dimensión especial al jazz. Y el tercer punto es que Nueva Orleans experimenta un clima subtropical húmedo con veranos calurosos e inviernos suaves. Este clima propició la celebración de eventos al aire libre durante todo el año, como desfiles, festivales, que se convirtieron en gran parte integral de la escena musical de la ciudad. La atmósfera festiva del clima influyó en el carácter alegre y energético del jazz que se originó en esta región. Ahora vamos a hablar de 2 momentos históricos que han marcado el nacimiento del jazz. El primero es el desarrollo del estilo musical de Nueva Orleans. Durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, en la ciudad de Nueva Orleans se gestó una rica mezcla de influencias musicales que sentaron las bases del jazz. La fusión de estilos musicales como el blues, el ragtime, las marchas militares, la música de iglesia y las tradiciones musicales africanas dio lugar a un estilo único y distintivo que eventualmente se conocería como jazz. Este periodo de fermentación creativa en Nueva Orleans fue esencial para el nacimiento y la definición temprana del jazz como género musical. El segundo punto es la grabación del primer comercial. Uno de los hitos más importantes en la historia temprana del jazz fue la grabación del Livery Stable Blues por la original Dixieland Jazz Band en 1917. Esta grabación, realizada en Nueva York, fue la primera vez que se registró comercialmente música que podría identificarse como jazz. Aunque hubo grabaciones anteriores de músicos de jazz en Nueva Orleans, esta grabación ayudó a popularizar el género a nivel nacional e internacional y marcó el inicio de una era del jazz grabado. Ahora hablaremos brevemente de cómo era la sociedad en los momentos que marcaron el nacimiento del jazz, que es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. Esa sociedad estaba marcada por la industrialización y urbanización rápida, así como la persistente segregación racial y la discriminación, especialmente en el sur del país. La Primera Guerra Mundial y la era de la prohibición también influyeron en la sociedad, dando lugar a cambios económicos, políticos y culturales significativos, como el auge de la cultura clandestina y la rebeldía. La cultura de la clandestinidad y la rebeldía asociada con la prohibición influyó en la escena musical y social de la época, proporcionando un contexto para el desarrollo del jazz y otros géneros musicales populares. Por último, vamos a hablar de 2 composiciones importantes. La primera es West End Blues, compuesta por Joy King Oliver y grabada por Louis Armstrong en 1929. Esta pieza es considerada una de las grabaciones más influyentes en la historia del jazz. La brillante interpretación de Armstrong en la trompeta y su innovador uso del scatting vocal marcó un hito en el desarrollo del jazz. Y la segunda es Take the A-Train, compuesta por Billy Strayhorn y popularizada por la orquesta de Duke Ellington. Esta pieza se convirtió en un himno del swing y en uno de los estándares del jazz más conocidos. Fue grabada por primera vez en 1941 y desde entonces ha sido interpretada por innumerables músicos. Aquí están las referencias. Muchas gracias por su atención.